Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al viaje por el mes de febrero. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de pasar por las lecturas del mes de febrero. Pero antes que nada decirles que va a haber un especial que hemos hecho con Diana del libro Divergente, que es un book tag que yo creo que les va a interesar. Surgió de algo que yo publiqué hace unos meses, hace unos meses ya, cómo pasa el tiempo, y lo hicimos en conjunto. Lo creamos nosotras dos en conjunto, así que es original nuestro. Y lo vamos a publicar el día jueves de la semana que viene, así que estén atentos porque es un día que no es normal para ninguno de los dos canales. Y vamos a estar, por supuesto, en Instagram y en las redes haciéndole propaganda para que lo puedan pasar a ver. Habiendo dicho esto, empecemos. El primer libro que terminé durante el mes de febrero fue Cartas de una cazadora y otras mujeres de la frontera, libro del cual he hablado hace poco en el book tag del verano. Este libro es una especie de continuación de Cartas de una pionera, escrito por Eleanor Pruitt Stewart, escritora estadounidense. Cartas de una pionera trata justamente de la vida de ella como pionera en Wisconsin, que creo que es Wisconsin, porque si no es Wisconsin es Wyoming. Siempre me equivoco con estos dos lugares, pero yo creería Wyoming, en el caso de ella es Wyoming. Es lo mismo que pasó con Laura Ingalls, pero Laura sí es de Wisconsin. Bueno, su vida como pionera, y son las cartas que le escribe a una amiga que vive en la ciudad contándole cómo es esa vida tan distinta. En realidad esto no es un libro de ficción. Y bueno, realmente es una excelente escritora, es una maravilla cómo escribe. En este caso, la primera parte de este libro es cartas de esta misma mujer que le cuenta a esa misma amiga cómo fue una especie de caravana, de cacería, que se hace en un momento determinado del año para después tener justamente comida el resto, durante el invierno sobre todo, que dura cerca de 3 meses. Es una locura. Y que es espectacular. Las cosas que se encuentran en el camino, los personajes variopintos que se encuentran en el camino, las vivencias, las situaciones. Hay algunas cosas que son increíbles, otras que realmente son muy movilizantes. Bueno, es un tipo de vida tan distante al que nosotros vivimos en este momento, escrito con tanta ternura, con tanto positivismo. Es una persona optimista a rajatabla, es increíble y tan bien escrito además, con unas descripciones de paisajes maravillosas. Bueno, realmente fue una lectura conjunta, lo disfrutamos muchísimo ambos. A mí, Cartas de una pionera me fascinó, es de mis libros epistolares preferidos y este realmente está a la altura, es espectacular. Y la segunda mitad es genial porque son otras mujeres de la frontera que escriben, que son testimonios, en algunos casos memorias, en otros casos libros de no ficción, digamos capítulos de libros de no ficción, capítulos de libros de ficción y también relatos. Es una especie de popurrí de muchas mujeres que fueron muy importantes, todas las pueden buscar y son personajes históricos importantes, algunos muy conocidos, otros no tanto. Autoras muy conocidas, como es el caso de Willa Cather, que hay un relato de ella que es impresionante, y también Laura Ingalls, de la que también hablé en la semana pasada, que es la famosa Laura Ingalls de la familia Ingalls, esta serie tan famosa estadounidense que se basó justamente en sus libros de memorias. Y después personas como, por ejemplo, Calamity, que es un personaje importante, que fue una de las primeras mujeres, no solo pionera, sino como una especie de mujer del ejército. En realidad no es que pertenecía al ejército, pero bueno, sí cazaba y luchaba contra los indios, ¿no? Ella era de las personas que trataban de apropiarse de tierras, en contraposición, por ejemplo, con otra mujer que ahora no me acuerdo exactamente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que justamente es defensora de los derechos de los indígenas y que son capítulos de un libro que es un libro histórico, digamos, es un libro de no ficción, en donde cuenta la barbarie que se hizo con los indios y con las tierras y, bueno, las cosas horrorosas, digamos, que se hicieron para apropiarse de tierras que no eran de los británicos. En medio de todo eso también hay una bióloga que escribe más que nada describiendo la naturaleza y qué cosas se pueden encontrar dentro de los territorios del oeste. Después tenemos un personaje que es lo que es el personaje de color, o sea, es lo que da el gusto de la segunda parte del libro, porque realmente es que es increíble,
que se llama Nation y que, por favor, después, si llegan a leer este libro, googleenla porque no tiene desperdicio. O sea, la foto, voy a estar poniendo igual acá imágenes de Nation. Es increíble esta mujer y un ícono de Estados Unidos. Fue una mujer que peleó contra el alcoholismo y contra, bueno, que hubiera una ley, digamos, que prohibiera tomar de forma indiscriminada. Y esta mujer no tenía mejor cosa que entrar a los bares, a las tabernas, con un hacha y hachar todas las botellas y obviamente echar a la gente que se congregaba ahí. Bueno, y es genial. Las historias de esta mujer, de Nation, cuando tanto escritas por ellas como escritas por otras personas, porque también hay como recortes periodísticos de la época, hay incluso como caricaturas hechas de esta mujer que fue muy famosa, son geniales. Las cosas que se escribe, además por el por qué lo hace y la justificación que tiene de este tipo de conducta, la metieron presa 80.000 veces. Bueno, además medía 1,80 m. Ustedes imagínense una mujer de 1,80 m con un hacha entrando a reventar todo lo que encontraba. Obviamente tenía justificación, pero es muy gracioso de todas maneras. Bueno, como verán, hay una gran panoplia de personalidades y también de miradas que hace que realmente podamos construir un poco lo que era la vida a principios del siglo XX en el oeste y la vida de los pioneros. Y también la vida de las mujeres dentro de esa sociedad. Y realmente, a mí me encantó. Realmente es un libro que me parece fascinante y que tiene muchísimo provecho. El siguiente libro que terminé en febrero fue Retorno de las estrellas, de no confundir con Diarios de las estrellas, que es otra cosa totalmente distinta, del escritor polaco Stanisław Lem. Este libro lo escribió más o menos, creo que a la par de Solaris, en la década de 60. Y la verdad, yo no diría que es una buena opción. Ni comenzar con esto, no. O sea, si alguien comienza con este libro de Lem, no creo que siga y tampoco continuar. O sea, es un libro raro. Es un libro que podemos encontrarnos justamente los temas importantes o que suele tratar Lem en sus libros. Mucha crítica de fondo, un juego con la perspectiva del lector, ¿no? O sea, juega mucho con hacerte sentir lo que siente el protagonista. Entonces, en muchos momentos uno no entiende nada de lo que está leyendo. Con Solaris a veces también pasa, o sea, con Solaris pasa y es a propósito, porque justamente quiere describir algo alienígena que no tiene nada que ver con nuestra cultura. En este caso es algo muy similar, porque es la historia de un piloto de astronauta, que emprende un viaje muy peligroso creo que es a finales del siglo XX, o bueno, en lo que sea, ya no me acuerdo exactamente cuándo está así todo, pero emprende un viaje en una época X y 100 años después retornan por un fenómeno físico que hace que ellos no han perdido, obviamente por los viajes mismos rompiendo la barrera del tiempo, ellos no perdieron su juventud, pero vuelven a un mundo que no tiene nada que ver con lo que dejaron. Entonces, ese choque cultural histórico también, es el que él te hace vivir, porque uno vive toda esa sorpresa y ese no entender qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando, qué sociedad es en la que él está inserto en este momento, te lo hace sentir también a vos. Y mucho, la primera parte del libro, yo diría que las primeras 100 y pico de hojas, uno no entiende qué está leyendo. Es demasiada, además demasiada información y información incoherente. Porque es como uno se sentiría si de repente te transportaran a una sociedad y una época que no tiene nada que ver con la tuya, ¿no? Porque además este Lem que siempre está presente, que inventa palabras, que son palabras que tienen que ver con desarrollos, no solamente tecnológicos, sino también culturales. Palabras que representan cosas que a lo mejor para uno no representan nada. ¿Sí? Es como él mismo decía, si a una persona del siglo XV le dijeras la palabra cibernético o robot, se te quedaría mirando y no entendería nada de lo que estás diciéndole. Bueno, esto es lo mismo. Entonces hay un montón de palabras inventadas, no entendés lo que te explica, no entendés lo que te habla, las descripciones son muy raras, no puedes imaginarte lo que te describe. Y claro, uno entra en esa psicosis, digamos, del mismo personaje de no poder decodificar el mundo y por lo tanto comportarse de manera errática, porque nada tiene sentido.
Bueno, y de esto trata justamente esta novela, de los choques culturales, del sentirse pertenecer a una cultura o no, también de la violencia, de cómo adaptarse o no a las circunstancias que te tocan. Bueno, de cosas que realmente son interesantes, son profundas, hay un análisis psicológico interesante, pero al mismo tiempo realmente no es disfrutable. Es un libro que yo por lo menos no lo disfruté. Hay cosas que nunca te explica, pero bueno, uno empieza a sacar un poco por contexto, entendí para dónde iba la cosa, pero tampoco me pareció interesante hacia dónde la concluye. Los diálogos son muy básicos, tienen unos diálogos que además están llenos de monólogos, de interrupciones entre los que dialogan, de decir las cosas a medias. Hay momentos en que realmente ni siquiera entendés qué es lo que se dicen los personajes entre sí, que es un poco también lo que le pasa al personaje. Demasiado psicodélico. Realmente no es un libro que aconsejaría de leer. El siguiente libro que terminé en febrero. Febrero fue una racha, les digo, también de libros difíciles, libros que no disfruté, más que libros malos o cosas así. Bueno, en este caso es Los Pasos Perdidos, del escritor cubano Alejo Carpentier. Yo de Carpentier no había leído absolutamente nada, pero sí me habían recomendado bastante. Hay otro libro de él que no recuerdo ahora el nombre. A ver si a lo mejor acá lo dice. No, por supuesto que no lo dice. Bueno, pondré la tapa del libro por aquí, que es un libro muy famoso de él, pero a mí particularmente este me pareció interesante porque es un libro que trata sobre musicología. Carpentier, además de escritor, era músico profesional, músico teórico, compositor, formado en Europa, con una carrera importante y además musicólogo. Entonces, realmente me parecía interesante un libro que trataba sobre la búsqueda a través de la parte amazónica de las selvas en Venezuela, el instrumento primigenio, el instrumento que dio lugar a la música entre los indios de la zona. Y es como un viaje iniciático también, ¿no? Es una persona que vive en realidad en Estados Unidos y que en realidad es latinoamericano, pero se ha ido a vivir a Estados Unidos, está totalmente desconectado de todo. Tiene un matrimonio que no funciona, está hastiado de la vida, su carrera terminó siendo un fracaso, un fraude, terminó trabajando algo que no le interesa para nada. Es compositor un poco como la vida del mismo, ¿no? Es un poco como Carpentier. No digo que Carpentier se sintiera fracasado ni nada, pero es un poco un personaje que representa las cosas que Carpentier hacía. Es un compositor que ya hace mucho que no compone nada interesante, por lo menos para él, y que realmente está hastiado de la vida, está alejado también de todo el mundo que para él era importante. Y le hacen este encargo y termina haciendo este viaje que lo conecta nuevamente con sus orígenes y también con otro mundo, ¿sí? Con el mundo de la naturaleza, con un mundo más primitivo, más primigenio también y más cercano a lo que él necesitaba para sacudir esa vida mediocre que él iba llevando. Y también, por supuesto, es un viaje de encuentro con él mismo, ¿no? de encontrarse a sí mismo y de reencontrarse a sí mismo. Bueno, a ver, como interesante es. Lo que pasa es que este libro es un libro que se considera dentro del estilo literario, el estilo barroco. Yo no había leído nada de ese estilo. Y sí sé lo que es barroco con respecto a la música, y realmente sí. O sea, está bien puesto. Es un estilo muy recargado, muy adornado, con grandes descripciones de todo tipo. Descripciones de paisajes, de personas, de personalidades, etcétera, etcétera. Con un idioma muy rebuscado, con palabras que incluso tenía que ir a buscar al diccionario cada 2x3, que se me hizo pesadísimo, a pesar de que era interesante el libro. Esto es la cosa más loca de toda la situación. Es un libro que es interesante, pero se hace imposiblemente pesado de leer. O sea, o por lo menos en mi caso, yo que no estaba acostumbrada además a este estilo, por favor. Qué denso. Miren, este libro lo empecé a leer en enero, el 1 de enero. Lo terminé de leer casi a mediados de febrero. Me llevó 1 mes y medio leer un libro de 300 y pico de páginas. Es que realmente quedaba agotada. Terminaba de leer un capítulo y era como si hubiera leído 10.000 capítulos de otro escritor. Momentos en que realmente, bueno, además es un libro que le ha pasado el tiempo un poco más o menos mal. Eso es lo que menos me interesa. O sea, es un libro muy machista, muchas cosas.
un libro prejuicioso, es un libro que además romantiza la vida primitiva o el salvajismo, es muy parcial, pero también al mismo tiempo es muy interesante y tiene unas reflexiones muy, muy interesantes de la mirada europea versus la mirada latinoamericana, de los choques culturales, de qué se considera civilizado. ¿Qué es civilizado? Civilizado es una sociedad que lleva muchísimos siglos siendo intelectual, erudita, etcétera, pero que es capaz de hacer los campos de concentración, por ejemplo. ¿Eso es ser civilizado? ¿O es ser incivilizado, vivir compenetrado con la naturaleza, como es el caso de los indígenas, respetando el medio que te toca, pero sin tecnología y sin cultura y sin estudios, supuestamente? Bueno, eso es muy interesante realmente, ¿no? Es eso de desmitificar un poco los países desarrollados versus los países subdesarrollados. Bueno, también advierto que es un libro que es para músicos, tiene análisis musicológicos realmente, pero además análisis también teóricos, musicales, absolutamente específicos, que si no sos músico no vas a entender nada de lo que te dicen. Porque además no es que dice dos cositas, ¿no? Puede haber capítulos completos describiéndote una obra, por ejemplo, o describiéndote su proceso de composición, técnicas de orquestación, de contrapunto. Bueno, es un libro realmente para músicos. Y también tiene muchas cosas de arquitectura, porque él era arquitecto también. Y bueno, realmente un libro muy, muy pesado, interesante, con una buena idea, digamos, de fondo, pero sobre todo muy tedioso de leer, realmente. La siguiente lectura que terminé durante febrero fue El varón rampante, del escritor italiano Italo Calvino, dentro de lo que es el reto Ítacora Calvino. Es el segundo libro que me había propuesto releer, en este caso. Y bueno, yo no sé si es que porque yo venía de la estela de los libros anteriores, pero ¿qué pasó? Porque encima esto, como yo soy una persona que siempre va con la bandera de la sinceridad, no puedo caretearlo, pero me pasó algo muy raro con El varón rampante. Me pareció un libro muy aburrido. Yo sé que me van a matar, porque además esto realmente es una opinión muy personal, porque estamos hablando de un gran escritor, un libro que está muy bien escrito, que la premisa de la que parte es espectacular, que es sumamente original, que es un libro del cual hay mucho para sacar además, que tiene muchas reflexiones, que está muy bien, pero a mí particularmente me aburrió. Sé que es un libro que además a mucha gente le gusta mucho y que de los 3 libros de la supuesta trilogía de los ancestros es el que más le gusta. Bueno, yo el recuerdo que tenía de cuando lo leí fue que realmente me había gustado mucho. Es más, dentro de los 3, el que más me acordaba es El Vizconde, después le seguía El Varón y El Caballero Inexistente era el que menos me acordaba de todos. Y resulta que fue una cosa muy rara porque también fue una lectura conjunta y a los dos nos pasó lo mismo, ¿eh? O sea, fue una cosa compartida. Empezamos leyéndolo y nos gustó bastante. Trata sobre un chico, un joven, en los 12, 13 años, que tiene una familia muy particular, que son nobles, que están totalmente pasados de moda, son casi obsoletos y muy rígidos. Y bueno, y este chico decide que no quiere más ese tipo de seno familiar, ni de sociedad, ni de valores, y decide irse a vivir a un árbol. Se pelea, en realidad la pelea por la que decide irse a vivir a un árbol es una cosa un poco anecdótica. No es tan importante, pero es, bueno, muchas cosas que él viene viviendo dentro de esa familia y que está harto. Y entonces decide hacer la vida por sí mismo. Y se va a vivir a un árbol, pero esta idea original termina llegando hasta las últimas consecuencias. Y la vida en el árbol se termina convirtiendo en parte de su existencia, de su vida. Es un libro muy filosófico, ¿sí? Es un libro que vuelvo a decir, empieza con un matiz muy infantil, muy tierno, muy como ligero, pero que como nosotros vamos acompañando el crecimiento de ese niño, porque se pasa mucho tiempo de su vida sobre los árboles, va, claro, derivando y las cosas que vive van modificándose de acuerdo a la edad que tiene y a las circunstancias también de su contexto. Y se va haciendo un libro demasiado largo. O sea, realmente, lo bueno de Calvino en general es que él es una persona muy concisa. Tiene libros muy cortos, pero no deja de ser sumamente profundo y
rico en lo que plantea, por más de que es sintético. Y en este caso a mí me da la sensación de que es un libro un poco más improvisado, ¿no? Un libro que él empezó a escribir y se fue yendo por las ramas. O sea, estamos en la misma que Cosimo, que es el protagonista del libro. Entonces llegó un punto que realmente, hacia la mitad del libro, que realmente, bueno, yo hablaba con este amigo, que le decía, la verdad que me sorprende porque no sé de qué más puede llegar a hablar. O sea, ya todo lo que podía más o menos contarte te lo ha contado. La originalidad de la idea se va perdiendo, porque si ya llevas mucho tiempo leyendo sobre lo mismo, bueno, que vivan los árboles ya se te hace incluso hasta normal. Y llega un punto que vos no sabes qué más puede llegar a contarte. Y cada capítulo es como una aventura, sería como una especie de libro de relatos, más o menos. Que además algunas son bastante, pero sin sentido, o sea que no les encontré riqueza. Después el libro, por supuesto, lo salva el final. El final es maravilloso, maravilloso. Los últimos 3 capítulos son impresionantes. Y también lo salva la cantidad de reflexiones que hace Calvino sobre la guerra, sobre la existencia humana. Ya voy a hablar, cuando hable del caballero inexistente, voy a hablar un poco de esto como resumen. Sobre el llevar una idea hasta las últimas consecuencias, sobre luchar por una idea propia, sobre la utopía, el querer algo que sea algo mejor y luchar por eso. El crecimiento a todo nivel, o sea, no solamente crecimiento real biológico, sino crecimiento intelectual, crecimiento espiritual. También la intransigencia, ¿no? O sea, el no poder modificar a pesar de que las circunstancias ya no son lo que eran. Habla de la pérdida, habla del amor, pero de un amor muy calviniano. Habla del inconformismo, del mito, de lo que significa convertirse en un mito. Bueno, muchos temas importantes, sobre todo también hay una crítica gigantesca a la guerra. Bueno, es un libro que es muy existencialista y es muy interesante, pero al mismo tiempo es un libro que a mí se me hizo largo, un poco alargado, digamos, tipo chicle. Es el más largo de los 3, además, y realmente no lo disfruté. No disfruté la relectura. Me hubiera tenido que quedar con el recuerdo de lo que a mí me había parecido originalmente El varón. También porque he leído otras muchas cosas de Calvino y entonces uno compara, ¿no? O sea, es así. O sea, uno, quiera o no, termina comparando unos libros con otros. Y bueno, no todo lo que escribe alguien te tiene que gustar. Así que fíjense que estoy haciendo un reto de un escritor que es uno de los escritores que más me gustan y que yo misma estoy inconforme. Fíjense lo subjetiva que es la lectura, porque además, a lo mejor esto lo leo dentro de 20 años y me encanta, ¿no? Porque esto es lo que me pasa al día de hoy. El último libro de esta tanda es La casa del bosque, de la escritora estadounidense Laura Ingalls. Bueno, los que me van escuchando más o menos diariamente saben que he hablado de este libro, pero además acabo de hablar de él porque cuando hablé de las cartas de la cazadora la nombré a Laura. Bueno, justamente esto surgió por Cartas de una cazadora. Varios de los relatos de la segunda mitad son de Laura Ingalls y son capítulos de este libro. A mí me pasó una cosa muy loca. Yo en su momento compré La casa de la pradera, pensando que ese era el libro original. Y después cuando fui a leer me enteré que es el segundo libro. Nunca más pude conseguir el primero. Y bueno, pasó el tiempo y me encuentro con estos capítulos dentro de las Cartas de la cazadora que me encantaron. Y dije, no, yo tengo que leerlo de alguna forma. Y lo pude conseguir. Y es una belleza. Realmente son las memorias de Laura Ingalls cuando ella tenía más o menos unos 4 o 6 años en Wisconsin, en una casita que está en la ladera de un bosque, que no hay civilización de por medio, viviendo realmente en un mundo salvaje, rodeados de naturaleza, y también en un mundo salvaje a nivel de tecnología, o sea, con casi nada, o sea, viviendo de lo que podía el cuerpo o los animales hacer. Entonces es una vida muy sacrificada, nada más con un clima muy particular. Este libro está dividido en las 4 estaciones del año, empieza con el invierno. Y bueno, es un libro que es muy enternecedor y al mismo tiempo está muy mal. O sea, es un libro que, a ver, lo que tiene interesante es que realmente te abre una ventanita a cómo vivía esa gente a finales del siglo XIX perdidos en el medio de la nada, porque te cuenta cosas del día a día. Por ejemplo, si te dice que van a hacer queso, te cuenta cómo se hace el queso, cuál era el proceso para llegar a hacer el queso, qué hacían para que no hubiera, por ejemplo,
para que no entrara el frío dentro de la casa, cómo se hacían los vestidos, con qué tipo, cómo hacían las telas, las muñequitas con las que jugaban. Hay una parte donde cuenta que su hermana más grande tiene una muñeca, de verdad, y otra tiene una muñeca hecha con una mazorca, o sea, un choclo, para nosotros es choclo la mazorca. Un choclo con una capita que le habían puesto. Es que es muy tierno. Por un lado, muy tierno, por otro lado, es terrible. O sea, hay momentos en que decís, pobre esta gente cómo vivía realmente. Nosotros nos quejamos del día de hoy y esta gente vivía pasaba realmente penurias muchas veces y al mismo tiempo con un positivismo de vida, con una lucha, con una con una fe en el futuro también. Y también una unión familiar muy importante. Pero, por otro lado, también hay cosas que chocan, ¿no? Porque es un tipo de vida y de crianza que no tiene nada que ver con la actual. Por ejemplo, que sea común que el padre golpee a sus hijas cuando hacen algo mal, ¿no? Y lo dicen como algo normal, deseable, bueno y que es parte de ser buen padre. Y bueno, y uno de repente se encuentra con esas cosas que chocan, claro, obviamente, porque esto está escrito hace más de 150 años, entonces tiene que chocar, menos mal que choca. Y bueno, también creencias religiosas muy, muy antiguas y retrógradas y sobre todo severas, intransigentes, una cosa espantosa, que también hay momentos en que uno dice, por favor. Entonces, claro, es una cosa muy rara porque supuestamente es un libro catalogado para niños porque está escrito como desde una perspectiva de un niño y en su momento se escribió para niños, pero que realmente no. O sea, es un libro que lo va a disfrutar más un adulto porque además yo creo que un niño lee esto se va a aburrir porque hay muchas cosas que son de descripciones de, qué sé yo, cómo faenaban al cerdo. O se va a aburrir o se va a horrorizar. No le va a gustar. En cambio, un adulto lo puede disfrutar de otra manera y también, bueno, tenemos justamente el filtro, del que hablábamos de Roald Dahl, tenemos el filtro y la inteligencia como para darnos cuenta que está escrito en una época muy distinta a la nuestra y que, bueno, sí, son cosas que el día de hoy no se hacen de la misma manera a muchos niveles, pero no es condenable. O sea, yo lo disfruté muchísimo, me pareció un libro bellísimo, bellísimo. Realmente me sacó sonrisas, me enseñó muchas cosas y también me otorgó admiración por las cosas que hacían nuestros ancestros. Nosotros nos quejamos de tener que poner la ropa en el lavarropa y nuestros ancestros tenían que caminar 30.000 cuadras para llegar a un río con 2 piedras a lavar algo, ¿no? Es una cosa increíble. Además también te da una idea de cómo era la vida en la época, ¿no? Cuáles eran las ciudades. Bueno, es muy interesante. Bueno, ahora viene la lectura de los fragmentos. Voy a empezar con un fragmentito de la primera carta de Cartas de una cazadora. Connie Willis, Bart Fork, Wyoming, 8 de julio de 1914. Querida señora Connie, tengo en la mano su carta del día 4. Lo feliz que me hacen sus cartas. Lo feliz que soy también cuando me cuenta cositas. Tenía intención de escribirle tan pronto como volviera de Green River para hablarle de una muchacha que conocí allí, pero había tanto que hacer que lo fui postergando. Le he descrito el desierto tantas veces ya que tengo miedo de aburrirla. Así que dejaré esa parte y le diré que llegué a la ciudad bastante tarde. El personal del hotel estaba cenando en el comedor, pues todos los huéspedes habían salido ya, y tan contentos interrumpieron su propia comida para poner la nuestra en la mesa. Hubo alguien que me interesó de manera especial. Era una chica de corta estatura, no sabría decir si era una niña o una mujer. Se me antojaba poca cosa, pero cuando se puso a hablar ya no pensé en nada más que en la música de su voz. Era tan apacible, tan rica y dulce de tono, y ella parecía tan pequeña para una voz tan espléndida. Por alguna razón me había imaginado que chillaría como un ratón, pero cada palabra que decía me encandilaba. Antes de terminar la comida, supe que era la lavaplatos. El resto del personal había terminado su trabajo del día, pero ella, claro, tenía que lavar los platos que habíamos usado. Las demás se fueron a sus cosas y yo, puesto que había sido nuestra tardanza la que la había retrasado, me ofrecí a ayudarla con los platos. No era más que un momento secarlos, así que me puse con ello. Era tan pequeña que tenía que subirse a una caja para poder estar cómoda mientras lavaba los vasos y los platos. Ahora el primer fragmento de El varón rampante, para que no me hagan caso de lo que a mí me pasó y se larguen a leerlo. Fue el 15 de junio de 1767 cuando Cosimo Pío Vasco de Rondó, mi hermano, se sentó por última vez entre nosotros. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor de nuestra villa de Hombrosa. Las ventanas enmarcaban las espesas ramas de la gran encina del parque. Era mediodía y nuestra familia por tradición se sentaba a la mesa a aquella hora, a pesar de estar ya difundida entre los nobles la moda procedente de la poco madrugadora corte de Francia de comer a media tarde.
Recuerdo que soplaba viento del mar y las hojas se movían. Cosimo dijo: «He dicho que no quiero y no quiero», y rechazó el plato de caracoles. Nunca se había visto una desobediencia tan grave. En la cabecera estaba el varón Arminio Pio Vasco de Rondó, nuestro padre, con peluca sobre las orejas a lo Luis XIV, anticuada como tantas cosas suyas. Entre mi hermano y yo se sentaba el abate Fauchelevent, limosnero de nuestra familia y preceptor de nosotros dos. Delante teníamos a la generala Corradina de Rondó, nuestra madre, y a nuestra hermana Batista, monja doméstica. En el otro extremo de la mesa, frente a nuestro padre, se sentaba vestido a la turca el caballero abogado Enea Silvio Carrega, administrador e hidráulico de nuestras haciendas, y tío natural nuestro, como hermano ilegítimo de nuestro padre. Hacía pocos meses, habiendo cumplido Cosimo los 12 años y yo los 8, habíamos sido admitidos a la misma mesa que nuestros padres, o sea que yo había salido favorecido en la misma hornada que mi hermano, antes de tiempo, porque no quisieron dejarme aparte comiendo solo. Favorecido lo he dicho por decir. En realidad, tanto para Cosimo como para mí había terminado la buena vida y añorábamos las comidas en nuestra habitación, nosotros dos solos, con el abate Fauchelevent. Bien, ese es el comienzo de El varón rampante. Y, finalmente, un fragmentito de La casa del bosque. En otros tiempos, a finales del siglo XIX, una niña vivía en una pequeña casa gris hecha de troncos en el gran bosque de Wisconsin. Los enormes y oscuros árboles del gran bosque rodeaban la casita y detrás de estos había más y más árboles. Por lejos que un hombre pudiera llegar caminando en un día en dirección al norte, solamente encontraría bosque y más bosque. No había casas, no había carreteras, no había gente, solo árboles y animales salvajes que tenían allí sus madrigueras. En el gran bosque habitaban lobos, osos y grandes pumas, las ratas almizcleras, los armiños y las nutrias vivían junto a los lagos. Las zorras tenían sus guaridas en las colinas y por todas partes correteaban ciervos. Al este y oeste de la pequeña casa de troncos, los árboles ocupaban millas y millas de terreno, y tan solo aquí y allá, en los bordes del gran bosque, se encontraban esparcidas algunas casitas de madera. Hasta donde podía ver la niña, únicamente estaba la casita donde ella vivía con su padre, su madre, su hermana Mary y su hermanita Carrie, que era un bebé todavía. Delante de la casa había un camino que serpenteaba hasta perderse de vista en los bosques en donde moraban los animales salvajes, pero la niña no sabía a dónde conducía ese camino ni dónde podía terminar. La niña se llamaba Laura y llamaba pa a su papá y ma a su mamá. En aquellos días y en aquel lugar, los niños no decían padre y madre, ni tampoco papá y mamá, como hacen ahora. De noche, cuando Laura yacía despierta en su cama de ruedas, escuchaba atentamente y oía solamente el susurro de los árboles. Algunas veces, en la lejanía de la noche, un lobo aullaba. Se acercaba y después volvía a aullar. Era un sonido estremecedor. Laura sabía que los lobos se comían a las niñas pequeñas, pero ella se sentía segura entre aquellas paredes de sólidos troncos. El rifle de su padre estaba colgado encima de la puerta y el bueno de Jack, el perro dogo manchado, montaba guardia delante de la puerta. Bien, esos son los fragmentos, espero que los hayan disfrutado y nos estamos viendo en el próximo viaje. Chao, chao.